exploración neuromuscular. Ahora vamos a hablar de, digamos, de los 3 o 4 tipos principales de enfermedades neuromusculares. La enfermedad del músculo, con una enfermedad que es como ícono en cuanto a en pediatría, que es la distrofia muscular de Duchenne. La enfermedad del nervio, que sería la enfermedad que se conoce como Charcot-Marie-Tooth, así de manera muy genérica. La enfermedad de la neurona motora alfa de la médula espinal, de las cestas anteriores, que en pediatría la enfermedad específica es atrofia muscular espinal. Y también la enfermedad de la unión neuromuscular, cuya causa más frecuente es la miastenia gravis. Entonces vamos a revisar algo de eso en algunos videos, sobre todo de Duchenne, que es de lo que más hay en cuanto a todas estas enfermedades. Entonces recordarán todas las cosas que hablamos de qué es lo que se explora en la exploración neurológica, la situación motora, porque ustedes van a hacer una tabla, algunos ya la tendrán por ahí, o eso se habrán pasado, pero van a hacer una tabla acerca de lo más importante de estas enfermedades, que ustedes entiendan que en la miopatía, una enfermedad del músculo, cómo va a estar el trofismo, el tono, la fuerza y los reflejos de estiramiento. Estas son las cosas principales que ustedes van a ir haciendo como un resumencito, va así muy específico de cómo es en el músculo, cómo es con el nervio, cómo es con la motoneurona alfa y cómo es con las enfermedades de la unión neuromuscular. Y eso les ayudará, como hay tantas, pues entonces al menos sabrán medio ubicar que hay algo raro ahí y derivar cuando tengan que derivar. Muy bien. Pues bueno, solo brevemente recordar que la fibra muscular, decimos una fibra muscular, es una célula en realidad modificada, altamente especializada. Aquí se debe ver su membrana, que se llama sarcolema. Su citoplasma se llama sarcoplasma, que está compuesto de filamentos y los filamentos pequeñitos forman unas miofibrillas. Los núcleos, como pueden ver, normalmente están desplazados a la orilla por este citoplasma que tiene la capacidad contráctil. Voy a ubicarme en esta animación que espero que se vea. Se ve más o menos cómo se supone que tridimensionalmente funciona la troponina troponina con la hélice de actina y el complejo de miosina. Entonces la miosina necesita de calcio. Cuando no vean algo, me interrumpen, ¿eh? Si se atora la presentación o lo que sea. Necesita de calcio, necesita de magnesio, necesita de ATP para que se exponga el área de la actina que produce el cambio de conformación de la miosina y entonces generar la contracción muscular. Ahora, este esquema es importante porque hay algunas enfermedades muchas enfermedades de neuromusculares que se van a basar en digamos, en la división entre la membrana del músculo, que es esta, el sarcolema que decía. Acá adentro sería el músculo, acá adentro el tejido conectivo, justo alrededor de cada célula muscular. Y entonces hay proteínas que pertenecen directamente al citoplasma del músculo, como la distrofina, que la pueden ver, es una proteína muy larga, muy grande. Esta distrofina se utiliza para fijar el músculo a través de la membrana del sarcolema, membrana muscular, hacia este complejo de distroglicano, y este complejo de distroglicano, a través de otro que se llama la laminina alfa 2, unirse a la matriz extracelular, o sea, el colágeno. Entonces, este es el punto de anclaje del músculo con el colágeno. Y entonces, obviamente, hay enfermedades, la más común que vamos a hablar es esta, distrofia muscular de Duchenne y de Becker, que son mutaciones en el gen de la distrofina, pero también hay enfermedades neuromusculares por mutaciones en el complejo de distroglicano, en la laminina alfa 2, de hecho de las distrofias musculares congénitas, estas de las más frecuentes, la deficiencia de la laminina alfa 2, pero hay otras muchas proteínas que están alrededor, abajo de la membrana, transmembrana o por fuera de la membrana, que tienen que ver con la matriz extracelular. Entonces, cualquier mutación en estos genes puede provocar una enfermedad.
Bueno, como no tenemos tanto tiempo, solo sabrán que toda la época de oro de la neurología en el mundo fue el siglo XIX. Entonces, aquí está que varias personas ya habían descrito esta enfermedad de Duchenne, pero fue Duchenne el que la empezó a estudiar más seriamente. Primero pensó que era de origen cerebral, ya después se dio cuenta que era muscular. Y empezaron los hallazgos alrededor de esta enfermedad, anormalidades bioquímicas en la sangre para sospecharla. Finalmente se encuentra un lugar donde estaba este gen que se mutaba, el cromosoma X, posición en el brazo corto, en la posición 21, y finalmente en el 88 se descubrió que era, y entonces ya se supo cuál es la proteína que estaba mal. Hay otras distrofias musculares. Ahorita vamos a ver lo que significa distrofia. Distrofia es una alteración o es una descripción histopatológica, es de lo que le pasa al músculo, y lo vamos a ver en las fotos. Pero hay muchas otras distrofias, como una que afecta prioritariamente músculos de la cara, alrededor de la escápula y alrededor del húmero, aunque puede tener afección también de miembros inferiores y del abdomen, etcétera. Escápulo-peroneal y las distrofias musculares congénitas, que hay muchísimas, ¿no? Congénita significa que empieza el proceso de deterioro muscular in útero. En los adultos es más común encontrar, bueno, jóvenes y adultos, distrofias musculares de cintura de miembros. Esta puede pasar en hombres y mujeres, a diferencia de Duchenne, que solo es en hombres, y otras más. Ahora, dentro de las distrofias pueden ser por muchos diferentes mecanismos patológicos genéticos. Y por tanto, hay unas que se llaman distrofinopatías, porque son diferentes enfermedades que se relacionan con mutaciones de la distrofina, pero en otros casos son mutaciones de proteínas que no se sabe muy bien ni siquiera su función, pero ya se reconocen los genes que alteran varias de estas. Y sus manifestaciones, pues, distintas en realidad. En cuanto a las distrofinopatías, vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne, pero puede haber afecciones que además afecten corazón, cuádriceps, muy raro. Becker es la forma tardía del Duchenne y hay una forma intermedia. Esto depende de qué tanta distrofina produce el paciente. Si no produce nada, será Duchenne. Si produce poco, será intermedia. Y si produce un poquito más, sería Becker. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Bueno, vamos a hablar de las distrofias musculares congénitas en realidad. Lo que sí es importante es este cuadro. Este cuadro sería bueno que incluso lo apuntaran, porque a mí lo que más me interesa cuando alguien está en esta etapa de la vida en cuanto a su educación médica, pues es que puedan sospechar que algo no anda bien, ¿no? Lo primero, pues, sería una historia familiar, pero bueno, la historia familiar va a venir cuando ya el paciente llegó por unos síntomas. Entonces podemos empezar de abajo hacia arriba. En un recién nacido o lactante menor, o sea, menos de un año, un niño que tiene el tono muscular bajo, pues estamos hablando ya de estas características de la expresión neurológica, el tono muscular bajo. Le cuesta trabajo alimentarse, deglutir, se ahoga, tose cada vez que deglute, o no puede succionar con fuerza. Tiene dificultad respiratoria temprana, sin ninguna causa, con una causa que no podría provocar tanto problema, y tiene mucha dificultad respiratoria, o de plano que nace o durante el primer año de vida tiene artroliposis, que es contracturas, o sea, fijaciones musculares, neuromusculares, donde ya tiene una muñeca así y no tiene para dónde moverse. Son contracturas, pero en muchas partes del cuerpo, que pueden suceder por haber estado con poca movilidad fetal dentro de un útero que es restrictivo. Entonces, una pregunta que se le debe hacer a la mamá cuando vemos a un niño así hipotónico y que quizás tiene contracturas, es preguntarle a qué tanto sentía ella que se le movía al bebé dentro de la matriz. Lo normal es que lo detectan como a los 4 meses, los movimientos claros del feto. Y estas mamás habitualmente van a decir que no lo sentían o que lo sentían después de los 6 meses. Entonces ahí ya te vas sospechando que es un proceso muscular o neuromuscular que empezó in útero. Entonces eso sería como sospecharlo en un lactante menor. En un lactante mayor, o sea, más de un año, lo que vamos a encontrar habitualmente es un retraso en el desarrollo motor. No se ha sentado, no se sentó a tiempo, no se dio vuelta de boca arriba o boca abajo, viceversa, a tiempo. Eso sería 4 meses. Sentarse 6, 7 meses. Gatear 8 o 9 meses.
pararse a los 10, a los 12 meses, caminar de los 12 a los 16 meses. Si esto lo hace lentamente o no lo ha hecho, hay que empezar hay muchas razones, pero aparte de eso, preguntar si el trofismo, si el volumen de los brazos o de las piernas ha cambiado. En una, como el Duchenne, puede ser que se haya aumentado en los chamorros, pero no disminuido en otros lados. O en otras distrofias, en otras enfermedades neuromusculares, pues va a bajar el trofismo muscular. En niños más grandes, pues vamos a hablar de algo que se llama debilidad proximal, y esa es de las cosas que van a apuntar en su tablita en cuanto al tono, trofismo, todo eso. La debilidad proximal. Proximal se refiere a las cinturas de los miembros, alrededor del hombro, alrededor de la cadera. O sea que van a estar más fuertes en los pies y en las manos que en las posiciones más proximales, y eso se va a manifestar como una dificultad para levantarse desde una silla o desde el suelo, subir y bajar escaleras, o hacer actividades como, siempre hay que preguntar si se pueden poner una gorra o si se pueden pasar una camisa porque te requiere fuerza y subir los brazos o cargar objetos pesados. Estas cosas ya nos van a dar la impresión de que hay una debilidad proximal. Y la otra cosa muy importante es si va empeorando, si sienten que se va deteriorando, que va aumentando la debilidad. Estos son los datos para sospechar una enfermedad neuromuscular, y aquí específicamente vamos a hablar del músculo. Nada más compartirles que hoy, como iba hablando, me iba acordando. Hoy vi a un niño de primera vez en el consultorio de 4 años, desde que salía a recibirlo ahí en el consultorio, los papás agarrándolo de las axilas, no de las manos, de las axilas, para que pudiera dar como pasos donde no ponía nada de apoyo. Y veía yo como su cabeza se le iba a los lados. 4 años, ella no tenía por qué tener eso. Y entonces ya a la hora que se sentaron, pues dicen, no, es que todo le pasó en el primer año. ¿Y qué pasó? Bueno, es que desde que nació, como a los 15 días, pues no podía respirar bien, aunque nunca tuvo fiebre ni nada, y estuvo una neumonía, pero duró un mes en el hospital porque no podía respirar bien y no se alimentaba bien. Lo que están viendo en el cuadrito de la izquierda, ¿no? Entonces, después volvió a tener otra neumonía el primer año, que duró otro mes y medio internado. También fue difícil quitarle el oxígeno porque no tomaba fuerza para respirar y seguía desnutrido hasta que empezó el niño a agarrar un poco de fuerza. No tiene un diagnóstico, pues lo vi hoy, pero este niño no tiene nada de reflejos, tiene el trofismo muscular disminuido en las piernas y algo en los brazos, tiene fuerza en las manos y en los pies, pero no mucha fuerza alrededor de la cadera y de los hombros. Así es que estamos hablando de un niño que tiene una miopatía de algún tipo, hay muchas causas. Pero ellos pensaban que era por las neumonías que le había pasado esto. Es al contrario, tuvo las neumonías porque tenía una enfermedad neuromuscular y estuvo hospitalizado en 2 buenos hospitales, durante 2 meses, y no les pasó por la cabeza que este niño podría tener una condición que lo predispusiera a esto. Por eso es importante acordarse de estos datitos. Son sencillos y ojalá y nunca se les olvide. Muy bien. La distrofia muscular de Duchenne, rápidamente, es por una mutación en el cromosoma X, en uno de los cromosomas X del paciente. No puede ser en los dos porque pues se moriría. Bueno, cuando fuera mujer, se moriría. Si no, pues las mujeres, como saben, van a ser portadoras. Esta proteína está muy presente en varios tejidos, cerebro, cerebelo, músculo, pero la principal manifestación va a ser por su presencia en el músculo. Aquí lo importante es que estabiliza, como les enseñé en la gráfica de la membrana y la proteína de la distrofina que estaba así, estabiliza la membrana durante el proceso de contracción y relajación. Digamos que la hace un poquito de tendón, ¿no? Es como si fuera un tendón del músculo. Pues esto lo que hace es que la membrana se pueda seguir unida al tejido extracelular, y ya nada más se mueva así la fibra muscular de un lado, o sea, contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. Sin embargo, cuando esta proteína está rota o trunca o no presente, pues las contracciones van a generar microfracturas del sarcolema, o sea, de la membrana celular, y entonces ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en ese aspecto. Estas son muchas cosas de genética, pero como pueden ver aquí, en la distrofia muscular de Duchenne, que es DMD, la mayoría de las veces van a ser pérdidas de pedazos del gen. Digamos, este es el gen, se pierde un pedacito. Y habitualmente está eso entre los exones 44 a 53.
aunque hay otros que no están ahí. Algunas veces va a ser por duplicaciones, otras por una mutación puntual, así de una sola base, digamos de la arginina, o la timidina, o cualquiera, citosina, cualquiera de estas, pero de una sola, y eso es difícil de detectar. Pero la mayoría va a estar aquí, en deleciones de una parte de estos exones. Y hay ciertas mutaciones que se llaman las mutaciones que son fuera de marco, donde no se pierden tripletes completos, como pueden ver aquí. Se pierde un triplete y solo dos bases nitrogenadas de otra triplete. Y al suceder eso, lo que el ribosoma va leyendo en el RNA es que se generó un codón de terminación. Entre la T, la G y la A es un codón de terminación. Y aquí entonces se detiene la síntesis de la proteína y ese es el pedacito de distrofina que queda. Entonces, básicamente no hay distrofina. Mutaciones fuera de marco. Hay mutaciones dentro de marco, donde se pierden trozos, aunque sean grandes, pero de tripletes completos. Y entonces lo que hace el ribosoma es que sigue leyendo la receta, pues se brinca de la AGT a la GCT. Entonces AGT, GCT, entonces crea una distrofina, digamos, chafa, con un pedazo que le falta, que va a tener un poquito de acción protectora, pero no la acción completa. Entonces, las mutaciones fuera de marco van a dar origen a la distrofia muscular de Duchenne. Las mutaciones en marco dan manifestaciones intermedias o de la distrofia muscular de Becker. La distrofina, aquí está una inmunofluorescencia de una biopsia muscular con un corte axial así de la fibra, y se puede ver cómo pinta alrededor de la membrana, pues porque está ahí ubicada, como ya vieron en el esquemita. En alguien con distrofia muscular de Duchenne, el 99% de las fibras no lo tiene. En la de Becker va a estar disminuida, aunque como dije yo, la proteína va a ser de peso molecular anormal. La frecuencia de Duchenne o la prevalencia es de 1 en 3.500 varones, hombres vivos. No hay mujeres con distrofia muscular de Duchenne. Ojo, eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando la distrofina no funciona? Se daña la membrana con cada movimiento de contracción y relajación, se fuga contenido dentro del músculo hacia la sangre y entra calcio. Y la cosa que cuando entra calcio a cualquier célula de una manera no controlada, se activan enzimas que se llaman proteasas, o las que rompen proteínas, y empieza a provocar una necrosis celular gradual según el daño de la cantidad de calcio que entra en las células. Entonces es una enfermedad progresiva. Manifestaciones clínicas. Como ya hemos dicho, en los niños que tienen estas enfermedades se van a retrasar su adquisición de habilidades motoras. Entonces ellos, cuando empiezan a caminar, lo hacen tarde y se caen. La gente dice que son bien torpes, se caen frecuentemente, no pueden subir escaleras para nada, a veces se suben gateando. Cuando caminan lo hacen con la base amplia, muchas veces de puntas. Hacen algo que se llama hiperlordosis. Ahorita quizás vamos a ver unos videos de eso. Estos niños no pueden saltar nunca. Hacen un movimiento como que saltan, pero nada más mueven el cuerpo y no saltan, no despegan más que un pie, si acaso, del suelo. Para levantarse hacen este movimiento que se llama signo de Gowers, que vamos a ver también un video, me parece, pero el niño está en el suelo y tiene que escalar usando sus brazos y sus pies, apoyándose luego con los brazos en las rodillas para poder levantarse. Se llama signo de Gowers, es algo clásico del Duchenne, pero también puede suceder en otras enfermedades musculares, no del nervio ni de otros lados, musculares. En general, los niños con Duchenne pierden la capacidad de caminar entre los 8 y los 14 años. Con los tratamientos estamos tratando de que esto se dilate, que sea más tardíamente, pero muy rara vez van a preservar la marcha más allá de los 14, 15 años. La debilidad de los miembros superiores aparece después, hacia la adolescencia media, y es característicamente también se afectan músculos del cuello. Entonces, cuando están acostados les cuesta trabajo levantar la cabeza y pegarla a su barbilla. Esta es una animación, pero les voy a enseñar el video. Miren, creo que sí va a correr. Este niño sin diferentes fotos está haciendo el Gowers. Creo que quedó bastante claro. Y aquí se ve algo un poquito de lo que les decía. Está un poco de puntas.
Se ve cómo están los chamorros un poquito gorditos, que es lo que vamos a ver. Y está curvando un poquito la espalda aquí del nivel del lumbar. Está curvándola hacia adelante, que es la hiperlordosis. A ver si corro este video. No creo que esté relacionado. No, lo vamos a ver ahorita este video. Bueno, de una vez, porque si no se nos va. Se nos va a empezar a ir todo para atrás. Pero vamos a ver un poquito de exploración de un niño del Centro de Rehabilitación de APAC con esta enfermedad. Aquí va a ser, le pido que levante los brazos. Se ve los levanta, pero le costó trabajo, ¿no? O sea, lo hizo lentamente. Es un niño que todavía, pues, tenía fuerza suficiente en los brazos. A ver si el video... Gáname. Ustedes no escuchan nada de ahí, ¿verdad? Sí, escuchamos. ¿Escuchan a mi voz hablándole al niño? Sí, ¿O no? sí, me gana. Ah, sí, ok. Entonces, ¿vieron cómo le puse mínima resistencia? ¿Se acuerdan qué fuerza es? Ahora déjalos al frente. Que sí, él puede vencer gravedad. Entonces, ahí en la escala de la de manual muscular, de Daniels y eso, ¿qué número sería si vence la gravedad? 13, ¿no? 3, perdón. 3. 3. Y ahora le voy a poner resistencia, ustedes dicen ahorita. Estoy usando 2 dedos para bajarle su mano. Un dedo. Y él estaba poniendo su máximo esfuerzo. Entonces, ¿qué fuerza muscular tiene? ¿3 o 4? 3. Sí, 3. 3, porque no vencía la resistencia mínima que yo le estaba poniendo. Muy bien, entonces es un primer video. Vamos a ver qué onda con sus piernas. Vamos a ver acá atrás. Estás viendo su cabeza cómo la levanta, ¿no? Ahora empújame. Vence gravedad Muy bien, estás bastante fuerte. y la resistencia normal, ahí no está débil. Quiero que ¿Ven sus dobles chamorros la pierna. cómo están? Sus gastrocnemios solo están hipertróficos. Se ven como muy gordos, pensaríamos que está fuerte, ¿no? Pero en realidad esta es una sustitución de tejido fibroso y grasa en lugar de músculo. Y ahora estírala. Estírala. No, estírala, no la dobles. Acá. Ahora, dóblala. Sí, Gáname. los flexores de rodilla se conservan bastante Bien, fuertes en un principio. 5 de 5. Muy bien. La otra también. Estírala, dóblala. 5 de 5. Bájala. Ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a levantar la pierna así completa hasta arriba. Ahí estoy hablando los extensores de la cadera. 1, 2, 3. Ok, bájala. Otra vez, estírala. Para arriba. Eso es más difícil. Se fijan cómo estaba compensando con su cuerpo, ¿verdad? Para levantarla. En realidad no la podía levantar. Cuando yo inmovilicé su pelvis, entonces ya se evidenció. Y ahorita me dicen qué fuerza sería. Muy bien. Súbela otra vez. No, nada más la pierna que te dije, la otra no. Ahora esta, levántala así. 1, 2, 3. Levántala. Eso ya no se puede. ¿Cómo le ponen de fuerza ahí? ¿Sería un 2? 2. 2 porque no vence gravedad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro video. Me imagino que este es el de exactamente la parte de enfrente. Levanta tu rodilla de allá. No, la rodilla. Así. Fuerte. Entonces vence gravedad, ¿no? Gáname. Ok. Ahora con esta, levántala solo. Levanta la otra. Ahora bájala. Ahora levántala. Gáname. Empújame. No, hasta arriba, con ganas. Fuerte. Empújame. Ganas. Eso. ¿Qué fuerza tiene ahí? 3. 3 y no creo que dure tanto tiempo manteniendo la contragravedad, ¿eh? O sea que puede ser el 3 que está bajando hacia 2. Músculos proximales, flexores de cadera. Cierra tus piernas. Los aductores de la cadera. Pega tus rodillas, pégalas. Ya no las puede pegar si quiere. ¿Ya vieron? Pégala.
Y eso no está contra gravedad, ¿no? Pégala con la otra. Si lo hubiera evaluado, Ok. Abre esta para afuera. esos son los ABD, los abductores de cadera. 1, 2, 3. Ábrela. Ahora gáname. No, gáname. Empújame. Muy bien. ¿Qué fuerza le darían ahí? Es un poquito difícil porque no lo estoy evaluando contra gravedad, ¿verdad? Pero ¿qué fuerza creen que tenga por ahí? 2. 2. No, sí vencía gravedad, porque sí podía poner, digo, ustedes me tienen que creer, ¿verdad? Ahí no lo pueden comprobar nada más de verlo. Pero tenía un 3 en los aductores, tenía 3, y en los abductores tenía un 3 y un poquito más. A veces le ponemos 3 y una crucecita, ¿no? 3 más. No llegaba al 4, pero casi era 4. Ahora pega esta otra. Pega esta. Ahora, empújame. Hasta arriba. A ver. Ahora sí estira tu pierna hasta arriba. No, pero no te cuestes. Los brazos aquí como estaban. Es muy importante eso. Para compensar, las personas débiles se avientan hacia atrás y se agarran de la silla. Hay que tratar de que los brazos no estén apoyados en el asiento y en la espalda recta. Pero si levántala, estírala. Estírala al frente. Esta, estírala así. Hasta arriba. Ahí logra. Arriba. Ahí es un 3 al menos. Gáname. Ahora estírala. ¿Qué pasó, chaparro? Eso. Fuerte. No te agarres. Arriba las manos. Ahí. Entonces, ¿qué dirían ahí? ¿3 o 2? Gáname. ¿O 4? La otra. Estírala. Un 3. 3. Sí, parece 3, Tú bien exactamente. derecho. Ponte derecho. Eso. Así. Hasta donde llegue. Más. Muy bien. Vamos a ver los reflejos. ¿Hay reflejos? No. No. ¿Cómo los calificarían? Entonces, ¿se acuerdan cómo era? 0, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, ¿no? 0, ¿no? ¿Qué sería? 0. Pues 0. Flojito. Sí, así es. Tú nomás le vas a... Tú déjate flojito. Así, con un dedo. Pero no, tú no le ayudes a tu mamá. Ella te la va a cargar. Tú descansa tu pie. Descansa el pie. Tú no lo muevas. Quita tu dedo. Descánsalo. Bueno, eso fue un video fallido. Se fijan como que el niño no me comprende muy bien, ¿verdad? Así las indicaciones. Ahorita explicaremos por qué. Está muy bien. ¿Se acuerdan que decía que hay que doblar un poquito, reflexionar para poder ver el reflejo? Entonces no hay reflejos. ¿Ya lo vieron? Ahora también quiero que vean su cara aprovechando que estamos por aquí. Cierra tus ojos, por favor. ¿Se acuerdan Ciérralos muy fuerte. que les dije que Muy para fuerte, no que los puedo abrir. Muy fuerte. normalmente fuerte. no le puedes abrir los ojos a nadie? Muy fuerte. Entonces esto habla de debilidad Muy bien. de la cara. Saca tu abre Ven tus que ojos, siempre su sácala. boca está abierta, también habla un poquito de debilidad. No la muevas, no, sácala. Muchas veces vamos a ver una lengua grande para el tamaño de la boca en los pacientes con Duchenne. Bueno, pues ya andamos por aquí. Quizás puedan ver pronto. Déjame ver. Aquí está. Para que vean, pues ya aún varios chicos caminando con este problema. A ver. Aquí vamos a ir moviéndolo un poquito. No vean el nombre porque es privacidad de datos, pero a ver. Bueno, ven cómo está muy parecido, cómo está parado como el niño del güerito. Marcha de puntas.
los chamorros grandotes, hiperlordosis, que es esta curvatura de su espalda a nivel lumbar. La marcha es un poquito basculante, la hace de un lado a otro para compensar. Y bien, ahí como para sentarse es difícil. Ahora van a pedir que se levante con los brazos así, sin apoyarse. Eso es súper riesgoso, pues se puede ir de boca. De hecho, de este niño se iba a ir de boca, de hecho. Estas son cosas fáciles de explorar, ¿verdad? Y son muy claras. Ahí necesita una pequeña ayuda y hasta que se puede enderezar y hacer la hiperlordosis, es cuando se puede parar. Muy bien. ¿No ves ahí? Subirse ahí también es súper riesgoso. Son los escalones que decíamos dificultad para subir escaleras. Es una valoración que se llama de North Star, que es específica para esto. Muy bien, ya los escalones. Ahora, levantarse del suelo, lo de el Gowers. Vamos a verlo como en vivo, ¿no? Eso como qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todos los músculos esqueléticos, el músculo esquelético está afectado, más los músculos que más se utilizan, como las piernas, luego el tronco, luego los brazos y muy poco la cara. Ahí va el Gowers. Es algo que ellos aprenden a hacer solos. Nadie se los enseña. Entonces, tiene que escalar sobre sus rodillas. Quedó más o menos claro. Yo espero que nunca en la vida se les olvide un paciente con Duchenne, ¿verdad? Ya muchas de estas cosas ya las comenté. Puede hacer esta pseudohipertrofia, pantorrilla, a veces en el deltoide son los serratos. Son las cosas que se ven al principio. Pero lo demás va a estar atrófico. La porción proximal de los muslos, los brazos. Los reflejos que dijimos van a bajar en las miopatías. Los reflejos van a bajar y eventualmente desaparecer, pero primero bajan y luego desaparecen, a diferencia de otras enfermedades que vamos a ver. Al no mover cualquier articulación por cualquier razón, va a generar una contractura articular. Primero va a suceder en las piernas, porque es lo que primero pierden movilidad, y después en los miembros superiores. Y como decía hace rato que dejan de caminar más o menos entre los 8 y los 14, pues bueno, en general van a estar en una silla de ruedas a esta edad. Con los tratamientos esto se ha retrasado un poco. Pero los músculos que se afectan también son los respiratorios, el miocardio, y estas dos, de hecho, son las causas de muerte en un paciente con Duchenne. Falla respiratoria por cualquier infección que tengan, así una pequeña influenza, una mini neumonía, pues no tienen ya capacidad respiratoria suficiente y van a poder fallecer por eso. Y también hace una miocardiopatía, una insuficiencia cardíaca. Ahorita vamos a ver algo del tratamiento. ¿Se acuerdan que del primer chavito que le preguntaba, le decía que hiciera cosas y él medio se reía, pero como que no entendía bien? Bueno, es porque los niños con Duchenne no es que tengan retraso intelectual o discapacidad intelectual, pero su coeficiente intelectual promedio es más bajo que el de la población general, que es alrededor de 100. Esto es normal bajo, pero obviamente va a haber unos que estén más abajo de esto y otros que estén más arriba de esto. Entonces, por eso es que muchos chavitos pueden tener dificultad de aprendizaje también. Aquí dice que mueren alrededor de los 20 años. Con el tratamiento que es la prednisona, la cortisona o el deflazacort, que es otro sustituto sintético de la prednisona, los niños ya deberían de vivir de menos hasta los 30 años. Bueno, los ya no son niños a esa edad, pero esa serie de la sobrevida está, si se utilizan tempranamente y de manera adecuada, tiene que aumentar su sobrevida. Además de que también ya se da tratamiento para la enfermedad cardíaca desde los 10 años, aunque no tengan evidencia de deterioro muscular, se da tratamiento con enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, porque disminuye la poscarga y entonces es disminuirle el trabajo un poquito al ventrículo izquierdo.
En el laboratorio, lo básico que ustedes pueden pedir para ver si es una enfermedad muscular, de distrofia específicamente, es que la CPK o creatinina fosfoquinasa va a aumentar muchísimo. Casi nunca va a ser menos de 1000. O sea, puede estar en 50,000, 60,000, 70,000, cuando lo normal es hasta 200, 250. Entonces, ese es un estudio barato para sospechar que hay un proceso que está destruyendo el músculo. Y ya de ahí para adelante, pues ya será cosa del especialista investigar. Muchas veces hacía biopsia, vamos a ver las biopsias, y ahora hoy día se utiliza DNA, prueba de DNA, para diagnosticarlo. Ya no tienes ni que abrirlo para cortarle un pedacito de músculo y mandarlo a analizar. Ahora es con DNA, una muestra de sangre, se analiza, no es que sea barato, pero sí es más barato que una biopsia. Y ya tienes el diagnóstico confirmatorio de una enfermedad de distrofia muscular de Duchenne. Esto es lo que se llama distrofia, que es algo histopatológico. Es las fibras musculares. ¿Recuerdan cómo estaba en la otra foto el músculo? Todas las fibras más o menos simétricas, del mismo tamaño aproximadamente. O sea que hay variación de tamaño de las fibras. Algunas fibras oscuras que son las que están muriendo. Los núcleos empiezan, en vez de estar en la periferia, como habíamos visto en el esquema, empiezan a meterse al centro. Y el tejido conectivo, que lo normal, el tejido, ¿se acuerdan del colágeno? Que está entre cada fibra. Esto es lo normal. Esta es banda delgadita, color rosa, más claro. Pues aquí empieza a haber, por pérdida de células musculares, empieza a haber exceso de tejido conectivo, que son estas bandas rosas grandes, y estas zonas que se llaman en panal de abeja, si ya llevan algo de histología, estas zonas de panal de abeja es grasa que se perdió en el proceso de la fijación. Entonces es una enfermedad, es una distrofia. Esto significa distrofia. Ya hay muchas distrofias. La más común, Duchenne, por una distrofinopatía. Son diferentes distinciones para ver colágeno, la grasa que está aumentada. La prueba antes confirmatoria era hacer anticuerpos marcados contra partes de la distrofina. Esta es de un paciente control y este es de un paciente sospechoso. Pues bueno, como pueden ver, solo hay una que otra fibra ahí que todavía tiene un poquito de distrofina, las demás nada. Entonces es un Duchenne. Antes hacía Western Blot, ya no se usa para esto porque pues, es caro, lento y no práctico. Y estas son las diferencias clínicas entre las diferentes distrofinopatías comunes. Ya hablamos mucho del Duchenne. Normalmente se inicia la manifestación en los 2 años, 3 años. Y la sobrevida, como ya les dije, pues ya está cercanos a los 30 años. Esta es de deterioro rápido. Y en ella, pues bueno, distrofina, en todo caso tendría del 0 al 5% de distrofina. En la forma de Becker empieza más tarde, después, entre los 5 y los 15. Estos viven 40, 50 años. Eventualmente dejan de caminar mucho después, ya hacia la adolescencia tardía. Y estos tienen algo de distrofina de peso molecular normal o normal a veces, pero alrededor del 20%, un poquito más. Y lo intermedio, pues esta forma intermedia. Aquí espero que no haya dudas, si la hay, me lo tienen que expresar. El tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne es es esteroide. No sabemos bien cómo y por qué funciona. La teoría es que, pues, como los cambios, la lesión muscular o de la fibra muscular causa inflamación, se piensa de manera muy básica que la prednisona es lo que hace, disminuir la inflamación, pero no es nada más eso. Parece que es otra cosa a nivel de traducción del gen de la distrofina, donde podría provocar que se produjera un poquito más distrofina durante más tiempo. No importan las dosis para ustedes, pero se tiene que iniciar en niños que ya son mayores de 5 años y que todavía son ambulatorios, aunque cada vez está disminuyendo el rango de edad para empezar desde muy chiquitos. El Deflazacort es el que les decía yo que es sintético, tiene menos efectos adversos, poco más caro, bueno, bastante más caro, pero no inalcanzable, y eso es lo que todos los pacientes que tenemos en el PAC con Duchenne toman Deflazacort. Estas son las dos cosas que se utilizan más. Otras cosas, bueno, hay mucha terapia génica y hay terapia que es para engañar al ribosoma y hacerle creer que no se encontró con un codón de terminación, entonces que siga traduciendo la proteína, aunque esté un poco defectuosa. Ha funcionado, tuvo una publicación y todo con bombo y platillo hace unos 5 años, pero ya se vio que tampoco es la panacea. Entonces lo que están haciendo ahorita, que ustedes seguro lo han visto en otras materias, es utilizar vectores virales
para introducir el gen correcto de la distrofina. Y entonces este vector viral va a infectar las células musculares y va a introducir el gen, ¿no? Entonces es como está ahorita la situación y parece que eso tiene mucho más promesa para poder relativamente curar o estabilizar el paciente con Duchenne. Muchas otras cosas de cuidados, es que evitar la escoliosis, cuidar sus músculos, que no se contracturen, estar dándoles terapia respiratoria para que no tengan que terminar por un problema respiratorio, al menos no de manera prematura. Y hay muchas cosas que hay que hacer con ellos, obviamente no lo van a aprender, pero es muchas cosas que hay que ver con ellos. Psicología, aprendizaje, por lo que mencionaba, terapia física, ocupacional, el cardiólogo, el neumólogo, vacunas, bueno, ortopedia, muchas cosas. Nada más para que vean lo complejo que es el cuidado de uno de estos niños. Bueno, esto no lo vamos a ver, son las distrofias musculares congénitas. Hay algunas fotos de niños que pueden estar así gorditos, pero flojitos, o demasiado delgados con la espina rígida, es otro tipo de enfermedad neuromuscular. Algunos de estos tienen alteración en la mielinización del sistema nervioso central, aunque no le dé síntomas. Es biopsias de niños que tienen esa de la laminina alfa 2 que les comentaba, donde como pueden ver, desde chiquitos tienen ya mucho menos músculo a diferencia del de Duchenne. Entonces esto es probablemente severo, pero pues ya no hay como, ya no progresa mucho porque ya tienen que otra cosa destruir. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien quiere compartirme algo que no hayan entendido, o que quieran preguntar? Nada. Yo, doctor. Y adelante. ¿Su marcha es igual que la de Charcot-Marie-Tooth? Como marcha equina. No. Esta se llama marcha basculante. Ah, Es ok. como la base amplia de sustentación, de puntas, moviendo la cadera de un lado a otro para tratar de avanzar las piernas. Y con las piernas habitualmente estiradas, como vieron este niño, ¿no? La de Charcot-Marie-Tooth no es una marcha en equino, se llama marcha en estepage. Creo que te refieres a que eso es lo que hacen los caballos, como levantar las rodillas para que liberen el pie. Es la de este patch. Ah, en estepage. Pero no, cuando dice uno marcha en ¿No es la equino, misma? Es que se no parece. es lo mismo. No es lo mismo. Y no pude encontrar el video de la chica que tenemos, una chava con Charcot-Marie-Tooth. Pero quizás les puedo compartir ahorita uno para que lo vean. Bueno, entonces es buena pregunta, pero la marcha es de hecho muy diferente. Aquí la debilidad, vamos a recapitular eso, en las enfermedades musculares, en las miopatías, y eso vayan apuntando. Déjenme regresarme tanto que estoy avanzando aquí, nada más para no perderlos. Las enfermedades musculares tienen trofismo disminuido, el tono muscular disminuido, la fuerza muscular disminuida y debilidad, pero proximalmente más que distal en las extremidades. Los reflejos están disminuidos y eventualmente se ausentan. Estas son las cosas principales y desarrollan eventualmente contracturas musculares. Entonces, estas son las características de una miopatía. Eso espero que lo vayan a apuntar. Porque ahora vamos a ver las enfermedades de la motoneurona del asta anterior. Les había hablado de la atrofia muscular espinal. Son varios tipos de estas, diferentes grados de severidad. Esta no, la otra es ligada al X, solo afecta entonces a varones. Acuérdense de eso, el Duchenne solo le da a hombres, porque si una mujer tuviera los dos cromosomas X con la mutación, pues no se moriría, ¿no? No es un feto que no llega a término. Un hombre, pues como tiene un cromosoma X nada más, es una enfermedad recesiva ligada al X, el Duchenne, pues entonces va a tener imposibilidades de producir distrofina con su otro gen que estuviera bien. Así es que esta es una recesiva ligada al X. Esta es una enfermedad autosómico recesiva, está en el cromosoma 5. En esta enfermedad, que no es tan frecuente, la prevalencia es de 1 en 6,000 a 10,000, de todas las diferentes formas. Es una debilidad muscular muy severa debido a la degeneración de la motoneurona alfa. Alguien puso un mensaje. Alguien preguntaba si entonces la distrofia muscular de Duchenne es una miopatía. Sí,
Eso exactamente es el icono de las miopatías. Entonces, por eso es que se las puse. Y de lo más frecuente que van a ver en su vida. Esas sí van a ver durante su vida médica, aunque no se dedican a esto. La atrofia muscular espinal es mucho más rara. Es por una mutación, es un gen que se llama SMN, que es de la sobrevivencia de la motor neurona. Entonces tiene cierto sentido, ¿verdad? También mismo siglo XIX se describió por dos diferentes autores y la enfermedad tiene el nombre, el epónimo de Wernicke-Hoffmann. Ya se están quitando los epónimos, pero todavía se le puede conocer o llamar como de la enfermedad de Wernicke-Hoffmann. El mecanismo aquí es diferente. Sí, va a ser una proteína que se llama proteína SMN, que está en muchos lados, pero no se sabe bien cómo funciona. Se ha visto que tiene que ver con el crecimiento de las neuritas, transporte axonal, que parece ser la causa más importante de que se degenere esa neurona, que no hay un ciclo de recambio dentro de la neurona y el transporte del axón y se empieza a perder la motoneurona. Pero no se sabe, no es así tan claro como es en el Duchenne. El asunto es que tenemos gen SMN1 y SMN2. Una persona normal en su cromosoma 5, en cada cromosoma 5 tiene uno de cada uno. El SMN2 es como un cromosoma SMN1, pero de baja calidad. Va a producir proteína, pero no completa. Entonces, cuando hay una atrofia muscular espinal tipo 1, la más grave, la de Wernicke-Hoffmann, ninguno de los cromosomas 5 del paciente tiene un gen SMN1. Bueno, en ninguna de las formas, pero lo que pasa en la tipo 2 y en la tipo 3, que es más severa, o sea, la más severa es la 1, luego la 2 y luego la 3, es que tienen como protección de duplicar una o dos veces otro cromosoma de otro gen SMN2, que es una proteína truncada, pero que finalmente protege un poco, protege un poco para el desarrollo de la enfermedad. Pero lo importante, pues, es la atrofia muscular espinal. Vamos a ver, esta es la tipo 1, Wernicke-Hoffmann. La debilidad aparece antes de los 6 meses en la de Wernicke-Hoffmann. Y es difusa, es proximal y distal, aunque en un principio se ve más de manera proximal. Pero si yo les pregunto en la atrofia muscular espinal, ¿cómo es la debilidad proximal, distal o difusa? Ustedes tienen que contestar la última, difusa. Entonces, próximo y distal. Y sucede antes de los 6 meses. O sea, puede ser que el niño se veía bien como hasta los 3 o 4 y después empieza a verse débil. Van a empezar lo que dijimos en la otra. Problemas de alimentación y de respiración paradójica. Paradójica significa que cuando respira, en vez de que se aumente el tórax y baje el abdomen, va a ser al revés. Sube el abdomen y baja el tórax. Se llama en sube y baja, o en balancín, o en columpio. También va a tener problemas de deglución. Pero característicamente esta enfermedad va a respetar la cara y los ojos porque esa no recibe inervación de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, es un niño que tiene una cara muy normal como pero no mueve casi nada las partes de abajo. Y entonces el trofismo muscular, ¿cómo que les ocurre que pueda estar? Alto, pseudohipertrofia, bajo, muy bajo. ¿Cómo creen que esté este? Quien guste participar. Bajo. Bajo. El trofismo va a disminuir y eventualmente mucho. Los reflejos, bueno, que ahí vienen, ¿no? Pero los reflejos, el tono muscular, ¿cómo se les ocurre? Pues es el arco reflejo, el que le genera la contracción al músculo, es la motoneurona alfa. Hipotonía. Pues un tono muscular muy bajo, mucho más bajo que el de la miopatía. La hipotonía es mayor que el de la miopatía. Los reflejos, como no tienen neurona que le lleve el impulso al músculo, pues van a ser ausentes, al principio disminuidos y eventualmente ausentes, nada de ellos. Y obviamente como es una motoneurona, pues la sensibilidad tiene que ser normal, ¿verdad? Entonces aquí está atrofismo bajo y después muy bajo, tono muy bajo, reflejos bajos y eventualmente ausentes. Y la fuerza o la debilidad es difusa, proximal y distal. Eso es lo que tiene que ir apuntando. En esta enfermedad, debido a esa respiración que decíamos paradójica, que hunde el pecho y levanta el abdomen. Y levanta el abdomen porque, acuérdense, ¿cuáles son los músculos principales respiratorios? Los intercostales
o el diafragma? El diafragma. Diafragma. Todos están de acuerdo, ¿verdad? Con eso. Sí, ¿verdad? Pues todos están mal. Los músculos principales para la respiración son los intercostales. El diafragma solo entra cuando hay una deficiencia de los intercostales o cuando es una respiración forzada. Pues apréndanse eso, porque esto es sirve para un montón de cosas. Los músculos respiratorios por excelencia son los intercostales. Y entonces, lo que les decía, este es el tórax, este es el abdomen. Nosotros respiramos normalmente, tendría que levantarse la inspiración, tiene que levantarse el abdomen y baja un poco, se mantiene, el tórax se mantiene, el abdomen o baja. En estos niños respiran y el tórax es así y lo que sube es el abdomen porque el diafragma está tratando de compensar y al jalar hacia abajo y tratar de distender los pulmones por este lado, espero que me estén viendo en la cámara, no sé si me ven. Al hacer eso, ¿sí? Al hacer eso, el diafragma empuja las vísceras hacia arriba y entonces se pone panzón el niño, digamos. Entonces hacen esto y esto, esto y esto. Y eso hace que los empiece a, digamos, medio a contracturar el tórax, que es un problema de ellos. Entonces hace un tórax en campana, de arriba y muy ancho de abajo, porque el único músculo que está actuando sobre las costillas es el diafragma. Tórax en campana. Muy interesantemente, estos niños, como están denervando, se están perdiendo los axones que le llegan al músculo, se están perdiendo, entonces ya deja unos, pero pierde otros. Entonces ese músculo queda muy inestable y hace fasciculaciones. ¿Se acuerdan de que hablamos de las fasciculaciones? Fasciculaciones de la lengua, entonces hay que abrirle la boca para ver que su lengua, cuando se supone que está en reposo, está brincando, así se está moviendo todo el tiempo la lengua de esta manera. También pueden tener unas fasciculaciones o un mini temblor así de los dedos. Intelectualmente no tienen ningún problema, de hecho son bastante inteligentes, a veces un poquito más. Nunca uno de Wernicke-Hoffmann, tipo 1 de atrofia muscular espinal, nunca se va a llegar a sentar y habitualmente no llega a los 2 años de vida o no llegaba a 2 años de vida. Ahorita os digo por qué. ¿Está bien clara esta? Esa es la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, es la enfermedad de la motoneurona alfa. Esas son sus manifestaciones. Ahí está la tipo 2, que es la intermedia, donde, ya se acuerdan, tiene un gen, una duplicación de un gen SMN2. La debilidad no es antes de los 6, sino antes de los 18, pero después de los 6. Y llegan a sentarse como esta nena, pero nunca logran pararse. Y su sobrevida, pues, es mayor. La tipo 3, que es la leve, la de Kugelberg-Pelander, su debilidad empieza después de los 18 meses y logran pararse independientemente o dar algunos pasos con ayudas. Y esos, pues, pueden tener su vida, llegar hasta la vida adulta. Pero aquí la importante es la tipo 1, lo que quiero que ustedes puedan recordar. Déjenme ver. Bueno, este niño tampoco va a poder caminar seguramente. Digo, no vamos a poderlo ver porque tenemos este problema con el video. Ahorita voy a buscar un video de otra chiquilla con esta enfermedad. Aquí lo que pasa, pues, es que las motoneuronas dan dan las raíces anteriores de la médula espinal y como se van perdiendo, se van haciendo atróficas, como viene en este esquema. Inerva esto todavía no se muere con la neurona, pero la que inervó a esta sí. Entonces hay atrofia que se llama por grupo de fibras. Entonces unas chiquitas porque se están atrofiando y otras normales o más grandes compensando. Pero también el diagnóstico ya no se hace así, se hace con una prueba genética. Prueba de ADN para el gen SMN. Para que tengan una idea, más o menos estas pruebas cuestan como $200, $250, así comercialmente, ¿no? O sea, 4 o 5 mil pesos. Bueno, seguro cuestan menos, pero eso es lo que las venden. Aquí todo esto del manejo, pues bueno, sí, todo lo de rehabilitación, fisioterapia, aquí tiene que haber mucho porque van a perder la capacidad respiratoria pronto, entonces son niños dependientes de ventilador a temprana edad, los de tipo 1, y luego los de tipo 2 más tardíamente, los de tipo 3 casi nunca. Pero no está actualizada esta presentación, no, me parece que no. No. Bueno, en esta enfermedad sucedió algo que es como algo que se llama milagroso, ¿no? En la investigación de estos oligonucleótidos que engañan a los ribosomas, les voy a poner aquí una cosa. En la investigación de esto, empezaron a ver qué oligonucleótidos podían servir para
hacer que se sintetizara la proteína SMN. Y entonces llegaron a diseñar esta enfermedad, digo, este medicamento que se llama nusinersen. Déjenme ver si puedo ver algo así que esté un poquito llamativo. Bueno, es específico para la atrofia muscular espinal. Entonces, se inyecta, como dice aquí, a través de, es la parte incómoda, a través de punción lumbar. Se inyecta líquido cefalorraquídeo para que nutra, pues digamos, directamente a las motoneuronas alfa y hagan que sobrevivan más. Tal vez aquí vendrá un videito o algo así. Pero esta es la farmacéutica que lo creó. El tratamiento cuesta como $500,000 al año, porque se tiene que inyectar más o menos cada mes. Pero la verdad que esta cosa, bueno, no vamos a encontrar una cosa que cambia la vida. Pues es una cosa que sí como milagrosa. Los niños que estaban deteriorando dejan de deteriorarse y de hecho recuperan algo de la fuerza muscular y se mantienen estables hasta donde van los estudios. Ya están tratando de hacer un spin raza vía oral para que no sea, o de larga duración, para que no tengan que estar picándole la espalda a los niños a cada rato. Pero el tratamiento de elección ahora es este. El problema, pues, es que es carísimo. En México, pues, no hay. Sí ha habido pacientes que los han puesto, pero porque lo han conseguido por otros medios. Pero esto es una cosa milagrosa, ¿no? Entonces, luego métanse a internet a buscar esto, porque es cambio. Y a raíz de esto se está intentando hacer muchas cosas así en enfermedades degenerativas. Entonces, vino a cambiar la historia de esta enfermedad, atrofia muscular espinal. Y les dije que iba a buscar el video de, déjenme tratar de encontrarlo. Video de, y un poquito lo van a poder ver en la siguiente plática. 5:30. ¿A qué hora dije que tenía la clase a las 6, verdad? No sé si alguien me dice, sí, dije a las 6, ¿verdad? No a las 5:30. No les escucho, ¿eh? ¿Cómo dijo? La clase dura hasta las 6, Creo ¿verdad? que era las... Ay, se cortó. creo que... No, era 1:30. Yo me acuerdo que así quedé con los... Porque ustedes tienen clase a las 7, creo, ¿no? O algo así. No, ya no tenemos. ¿Ya la tuvieron o ya se la suspendieron o se las dieron por vista? No, ustedes la última. Ok. Bueno, a ver si corre este video. Ay, qué bárbaro. A ver. MBI 0991. Ténganme tantita paciencia porque como moví los videos del lugar, ¿no será MBI 0991? No. MBI 0991. Ok. Vamos a ver si corre. Esta nena la van a volver a ver en otra clase. Creo que sí. Pero, bueno, en otra clase que les voy a dar yo. Pero esta nena, vean su carita, feliz, sin ningún problema, bien linda, bien inteligente, pero tenía 4 años y medio y no se podía levantar. Esta niña le decían que era flojita, que todos los niños llevan su ritmo, que si no tenía la cadera luxada, que tiene que ver la cadera con el tronco, ¿no? Pero, bueno, entonces esta niña terminó teniendo una atrofia muscular espinal tipo 2. Ya la ven allí, ¿no? Ahí finalmente logró incorporarse para hincarse. Pero fíjense, apoyada completamente en los brazos para lograr esa posición. ¿Ven a este chavito de acá? Su hermanito. Tuvo lo mismo también. Tienen los dos lo mismo. Tuvieron que ir de migrantes indocumentados a Estados Unidos para tener oportunidad de tener más tratamiento. Esa niña terminó, bueno,
tuvo esta enfermedad. O tiene esta enfermedad. 0992. No, quiero enseñarles el video de cómo caminaba. Nada más para que tengan una, al menos de la tipo 2. ¿Dónde estaba? No. Ya puedo cerrar. Y nada más para que vean cómo caminaba. Ella no podía caber. Ya parada, si la ponían parada, con algo de apoyo, podía dar esos pasos. Entonces una neuronopatía, una enfermedad de la neurona motora superior, pues básicamente son las piernas como si fueran muletas, nada más las van balanceando con un poco de fuerza que tienen proximalmente para que se apoye. Pero si la mueven, ella no va a poder poner nada de fuerza para detenerse del suelo si se cae. Muy bien. Pues ya vieron esa. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Oh. No, doctor. Entonces viene la enfermedad del nervio. Como les dije, el icono es Charcot-Marie-Tooth, pero hay una gran cantidad de enfermedades Charcot-Marie-Tooth. Se llamaba atrofia muscular peronea. Y es el trastorno más frecuente del sistema nervioso periférico. Hay muchas diferentes genes y mutaciones y proteínas consecuentemente mal producidas que producen un cuadro se llaman polineuropatías hereditarias sensitivo-motoras. Pero se le sigue llamando Charcot-Marie-Tooth a todas. Pero hay autosómico dominantes, recesivas, ligadas al X. Y hay muchos genes, como les decía. En general y de manera clínica, se le llama tipo 1 a la que es por deficiencia de la mielina o que va desmielinizando el nervio, o la tipo 2 donde lo que se muere es el axón y no la mielina. La más común de todas las Charcot-Marie-Tooth es la tipo 1A, que es debida a una mutación, que en este caso no es una pérdida, sino una duplicación del gen PMP22 que está en el cromosoma 17. Es una duplicación. En esta enfermedad tipo 1A, pero es algo como icónico de las neuropatías, inician tempranamente, depende de la severidad de la proteína, pero inician en la primera década de la vida, habitualmente, y al perderse el nervio, donde digas eso, hay neurona, hay músculo, pero lo que se pierde es el cable, la comunicación. Entonces el nervio puede estar disparando, digo, la neurona, motoneurona alfa puede estar disparando, pero no le llega, el cable se cortó, digamos, antes de llegar al músculo. Y entonces la reflexia es lo primero que sucede. La reflexia en el 100% de la gente, en los miembros inferiores y eventualmente en los superiores, depende del tipo de Charcot-Marie-Tooth. En el 1A eso es muy lento. ¿Tienen por ahí, si quieren cerrar su micrófono alguien, por favor? Creo que Lisbeth Paola, creo que lo tiene abierto, que es la que sale aquí. Dificultad para caminar en talones, porque los músculos que más afectan son los dorsiflexores y los que vierten, sacan el pie, al principio al menos. Y entonces el paciente va a estar con dificultad para caminar de talones, tiende a caminar de puntas cuando ya hay contractura de estos músculos, ¿no? En un principio, quizás ahí viene un poquito la pregunta que me hacían hace ratito, decir la marcha en equino. Marcha en equino nunca usen esa terminología, porque cuando dicen marcha en equino es marcha de puntas, y habitualmente se refiere a tener espasticidad, que es lo que habíamos hablado, vimos espasticidad en la clase anterior. Entonces, lo que sucede aquí es algo que se llama pie cabo, un arco alto, con un empeine alto, dedos en martillo y acortamiento del tendón aquileo, lo que genera que estén de puntas, eso sí es cierto, pero no se le llama marcha en equino. Esto, al no tener nervio, pues no le llega nada de la señal, entonces el tono muscular va a bajar, ¿no? Sí, eso queda más o menos claro. O sea, no hay nervio que no lleve el impulso. La neurona dispara, al menos en un principio, pero cuando va pasando por el nervio, se detiene el impulso y ya no le llega al músculo. Entonces el músculo dice, no, pues estoy denervado, y empieza a atrofiarse inmediatamente. Y eso en realidad toma días que se empiece a atrofiar. Claro que no se muere todo el nervio de jalón, o sea, todas las acciones de todo el nervio al mismo tiempo, ¿verdad? No es que no lo cortas, sino que poco a poco se van degenerando diferentes axones dentro del mismo nervio hasta que terminan por estar inmóvil y no tener nada ya de dorsiflexión.
Aquí estoy buscando y ahorita voy a, en lo que estamos platicando, un video de una paciente que me mandaron recientemente de Guadalajara para dar una opinión al respecto, ¿no? De qué podía tener la niña. Reenviar, no, compartir, ¿verdad? Y bueno, entonces, trofismo, ¿cómo creen que va a estar? El trofismo muscular en un paciente con una neuropatía. Muy bajo. Muy Disminuido. bajo, muy disminuido, exactamente. El tono muscular, También. también bajo. La debilidad, bueno, los reflejos ya dijimos, sin reflejos, ¿no? Pero la debilidad, ¿cómo creen que esté la fuerza muscular? Disminuida. Muy disminuida, pero ¿dónde? ¿Proximal, difusa o distal? Distal. Distal. Entonces esa es la secuencia. Miopatía es proximal, difuso es la motoneurona, distal es el nervio. Entonces ese es como se lo tienen que aprender. Eventualmente, y dependiendo de la mutación, va a llegar a los brazos este problema. Y va a provocar también atrofia distal, hipotonía. Al hacer todavía en las piernas van a empezar a manifestarse como caídas frecuentes, inestabilidad, porque el tobillo se va, como dice la gente, se me falseó el tobillo, porque no tienen fuerza alrededor del tobillo, músculos que estén deteniéndolo a los lados, y como está de punta, pues fácilmente se van a torcer el tobillo, a veces hasta fracturar. O sea, hay mucha inestabilidad y hay que protegerlo. Calambres en las piernas es sobre todo por sobreuso, cuando caminan mucho. Las parestesias en realidad son raras. Cuando ya afecta los miembros superiores, pues es a nivel distal. Entonces, son las funciones de la mano, que es coger con presión, con precisión. Entonces, escribir, abrir botellas, abotonar, usar una llave y girarla. Todo eso va a ser muy difícil para un paciente con una atrofia muscular, digo, con una Charcot-Marie-Tooth o neuropatía sensitivo-motora hereditaria. La marcha que decían hace rato se llama marcha en Cepage. Y como el tipo de sensibilidad, como se llama sensitivo-motora, el tipo de sensibilidad que se afecta no es la sensibilidad del dolor y la sensibilidad del tacto grueso y la temperatura, sino la sensibilidad propioceptiva, de la posición que tiene mi articulación con respecto al resto del cuerpo. Y entonces, si ese paciente cierra los ojos y está parado, el balance va a estar afectado porque no tiene esa información visual para compensar sobre la que se pierde propioceptiva. Y bueno, hay mucha atrofia de los músculos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del trofismo, hablamos de que la zona tenar e hipotenar se pueden disminuir? Pues bueno, eventualmente también los interdorsales se van a alterar y los lumbricales, y van a ver una mano muy delgada, ¿no? Donde se marcan todos los tendones. Bueno, ya hemos hablado de esto, debilidad distal, pérdida sensitiva leve, progresión. La progresión aquí es a diferencia de la otra, es una lenta progresión. En esta mutación hay otras que no son tan buenas o tan benignas, por así decir, ¿no? No puedo mandarme esto, déjenme tratar de hacerlo nuevamente. A ver si eventualmente puedo. Y estos característicamente tienen un riesgo alto de escoliosis temprana. O sea, hay gente que debuta, de hecho, con escoliosis en vez de debutar con debilidad distal. La manera de diagnóstico ya también es genética. Esta clase la he dado por años y antes sí era así como lo estoy diciendo y ahora sabemos que pues ya no hay que hacer biopsia del músculo. Se hace una prueba para detectar la duplicación. Es diferente a la prueba que se hace para el Duchenne y la atrofia muscular espinal. Aquí detectamos duplicación. Se hace a través de una prueba que se llama FISH, que es para, nada más se marca con un anticuerpo fluorescente para el PMP22 y pues vamos a ver en vez de 2, que serían las 2 copias materna y paterna, pues vamos a ver 3, una copia extra, que significa que hay una duplicación. No hay un tratamiento médico. No hay medicinas para esto, si no han diseñado ninguna medicina, de hecho para ninguna de las Charcot-Marie-Tooth.
Hay que estar vigilando las articulaciones, tratar de retrasar las contracturas, usar férulas para proteger el pie caído. Como el pie está así colgando, no puedo levantarlo, el pie está colgando y desafortunadamente no encuentro el video de esto. Tenemos que ayudarle con una férula para que le mantenga el pie más o menos a 90 grados y no se tropiece y se esté lastimando frecuentemente. Evitar úlceras en los pies porque como están en un apoyo raro y diferente sobre el zapato, hacen úlceras con mucha frecuencia. Y eventualmente se tiene que operar primero para evitar las contracturas, para solucionar las contracturas, y luego lo que se hace es fijar la articulación así en 90 grados. Este es el pie, esta es la pierna, a 90 grados, pues para que camine al menos así como robotito, pero que siga caminando. Esta no va a matar a la persona, definitivamente, pero va a ser bastante incómodo para su función. Esta es la tablita que van a ustedes a hacer. Si quieren apuntarla y verla. No sé por qué no quiere compartirse. Vamos a hacer otra técnica. Entonces vayan copiando lo que van a tener que escribir y ahorita vamos a hablar de la última, que es las enfermedades de la unión neuromuscular, como les dije, cuyo principal exponente sería la miastenia gravis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? Esto vamos a brincármelo. Déjenme nomás mi carrocito no estarlos pasando. ¿Alguna duda de lo que hemos platicado acá? Nada, nada. No, Ok. Creo que no, Doc. Ok, alguien me pregunta, ¿los pacientes tienen dolor al realizar los ejercicios? Como el video que batallaba para subir el banco o levantarse. Cuando tienen una contractura muscular pueden tener dolor. O si se sobrecarga de trabajo, o sea, como cuando ustedes van al gimnasio y no tienen rato sin hacer ejercicio y les duele todo, pues estos también desarrollan dolor, sobre todo en los músculos que más cargan peso, como los de las piernas. Entonces pueden tener de pronto calambres, pero no es un dolor así intensísimo que les impida la acción, sino que más bien es un dolor tipo cansancio que puede causar esta sintomatología muy incómoda, ¿no? A ver, creo que ya me pude mandar mi video, el video este que les decía del paciente. Ajá. Acá está. A ver, vamos a ver si se logra bajar y ver. Porque es importante. Video 4A. Ahorita que se baje, se los voy a poner. No, pues creo que ya. ¿Sí ven esto? ¿El videíto este? sí, doctor. Ok, pues van a ver a esta niña. En esta niña, como pueden ver su tobillo. ¿Lo puede levantar el pie o no? ¿Vieron la inestabilidad? ¿Cómo se iba de lado? ¿Cómo se está casi falseando el pie todo el tiempo, no? ¿Y qué hace con su rodilla? Ella está chiquita, pero ¿qué hace con su rodilla? La levanta más para poder librar el pie. Y de hecho está empezando con el izquierdo también, no solo el derecho. Fíjense como el pie cuando... Si lo puede hacer en cámara, a ver si lo puedo agarrar para como cámara lenta. Fíjense que el pie nunca sube, nunca dorsiflexiona. El tobillo, digo, el pie siempre está como de puntita. Vamos para la vista posterior, tal vez lo vemos mejor. Fíjense, está levantando ese pie derecho y no puede alzar la punta. Normalmente cuando nosotros alzamos como el señor, como acá arriba está el pie, pues la punta dirige hacia arriba y aquí la punta siempre está viendo para abajo. Tiene lo que se llama pie caído. Todavía no tiene la edad para tener un pie cabo, está chiquito, tiene 4 años. Fíjense, ese es el pie. Esa es la marca de la marcha en este paso. Rodilla más doblada de lo que se debe flexionar para avanzar en el paso, con tal de que libre los dedos del pie libren el piso. Eso era el estepar.
Más o menos está siendo claro. Pie viendo para abajo. Cuando nosotros caminamos, nuestra punta del pie no está viendo hacia abajo. Más o menos está claro. Y quiero que vean las manos de la niña. ¿Ven algo raro en las manos o en los brazos? Pueden abrir su micrófono si es que ven algo raro. ¿Las tiene flexionadas, pegadas al cuerpo? Y Ajá, empieza igual ya con... ¿Sí? balancearlas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Perdón. Normalmente debemos balancearlas. Y ella está empezando a tener debilidad también en los brazos, en las manos específicamente. Ella tiene un Charcot-Marie-Tooth tipo 4A. Ese diagnóstico ya venía relativamente hecho, ¿no? Entonces, ella tiene un Charcot-Marie-Tooth más grave, más severo, donde tan chiquito ya está afectada de las manos. Quería que viene ese video para que quede más claro. Bueno, vamos a la última, ya la recta final. Voy a ponerles de esta sí no, como es, la miastenia gravis es rara en niños, de esta sí no tengo videos aquí. Pues bien, la miastenia gravis. Su prevalencia, pues, la que viene allí, alrededor de 100 casos por millón de personas. Más frecuente en mujeres, 2 o 3 veces más frecuente. Hombres sucede después de los 60 años, en mujeres mucho más jóvenes, y se relaciona con tumores del timo. En 10 a 15% de los pacientes tienen un tumor del timo que produce estos anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? La unión neuromuscular es algo así, es el botón sináptico del nervio. Ya hablamos otra vez, recapitulando, hablamos de la motoneurona. Si se afecta, causa una enfermedad. El nervio, si se afecta, causa otra enfermedad. La unión neuromuscular, que aquí el defecto no está en el nervio, sino va a estar en algo que está entre el nervio y el músculo, en la hendidura sináptica, y después el músculo, que sería la miopatía. ¿Qué es lo que hace? Que las motoneuronas tienen su neurotransmisor, es acetilcolina, que viene aquí en las vesículas sinápticas. Esta se libera y libera la acetilcolina para que se pegue a su receptor, y al pegarse al receptor de la acetilcolina, se abren los canales T para que entre el calcio y transmita y comience la contracción muscular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, eso es una enfermedad autoinmune, causa destrucción y pérdida de estos, y entonces por más acetilcolina que se libera, hay muy poca contracción muscular porque no hay receptor para la misma. Esta es la fisiopatología de la miastenia gravis, anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Aquí está bastante chafa el esquema, pero este es el anticuerpo que está pegado a los receptores, entonces no va a dejar, se van perdiendo. Primero bloquea y luego hace que se pierda, se internalice el receptor, y entonces ya no haya como responderle mucho a la acetilcolina. Es un mecanismo dinámico, no es de que ya los afectó y ya se murieron para siempre los receptores, sino que se están produciendo, se limpia la hendidura y entonces otra vez, y eso va a explicar las manifestaciones, como ahorita vamos a ver. Entonces, importantemente, casi todos los pacientes empiezan con afección en los músculos elevador del párpado. Entonces van a tener afección de los músculos oculares elevador del párpado y los intrínsecos de los ojos. Entonces no van a poder mover bien los ojos, van a tener oftalmoparesis, o sea, debilidad del movimiento ocular, y también párpados caídos. Así casi empiezan todos. Es una enfermedad que afecta hacia músculos vulvares que se llaman del bulbo raquídeo. Para deglutir, para masticar, incluso para hablar, la voz se puede hacer algo gangosa o baja de volumen. 10%, como dice aquí, la afección va a ser de extremidades, pero pues, como dice inicialmente, eso es raro sospecharlo, casi siempre lo vamos a sospechar cuando empiezan en la cara. Y a veces es asimétrico, más en un ojo que en el otro. Hay ciertas cosas que se llaman precipitantes, que bueno, ahorita no tiene mucho caso aquí ponerle mucha atención, pero son cosas que activan la manifestación clínica, no son la causa ya la dije, sino que estos hacen que el paciente con más facilidad puede entrar en una crisis miasténica, con una debilidad mayor de lo que tendría que tener. Entonces ya dije un poquito de las manifestaciones oculares, párpado caído, al estar un ojo para acá y otro para allá, pues van a tener diplopia, que es visión doble, estrabismo, que es lo que vamos a ver nosotros, y a veces movimientos de nistagmoides porque se está tratando de acomodar el ojo.
En el cuello también va a haber afección, con los músculos proximales más axiales, en los flexores del cuello. Entonces, a veces, si están acostados, va a ser difícil que levanten la cabeza fácilmente. Las extremidades superiores van a estar más afectadas que las inferiores habitualmente. Entonces, es una enfermedad que digamos que va de pies, la debilidad va de cabeza a los pies. Es la manera en que ustedes lo van a tener que visualizar, a diferencia de las otras, para diferenciarlas clínicamente. Más de manera céfalo-caudal, digámoslo así. En las extremidades superiores, deltoides, extensores de la muñeca, dedos y tríceps. Como ven, entonces, no es la debilidad. No podemos decir que es proximal o distal, sino mejor apréndanselo como que de la cara hacia los pies. Y en las inferiores, pues también dorsiflexores del pie y músculos flexores de cadera. O sea, va hasta lo muy distal y lo muy proximal. Entonces, este es el tipo de la afección, cómo se manifiesta la debilidad. Y ustedes ahorita todos ya saben, pues bueno, si está los de extensores de dedos o de dorsiflexores del pie, pues pie medio caído cuando camina, ¿no? Flexores de cadera, pues si no puede flexionar, entonces va a bascular su cadera. Entonces es una marcha curiosa, pero no es lo más característico de miastenia gravis. Exactamente es la cara y las extremidades, la voz, la deglución y las extremidades superiores lo que se va a afectar en ellos. Hay una clasificación que es la clásica, se llama de Osserman, y sigue siendo válida desde el 1, numerales romanos, del 1 al 4. La 1 es la más leve, miastenia ocular. La 2, A y B, es leve generalizada o severa, donde afecta a los músculos vulvares. La aguda fulminante, que es una crisis miasténica severa, y la severa tardía. Esos son los 4 tipos de Osserman. Hay otra clasificación que es de la fuerza de tarea, Task Force, que es así 1, 2A, 2B, 3A, las dividen más con más detalle. Pero para fines prácticos, y creo que en un examen profesional, pues estaría como por aquí esto, en la de Osserman. Hay un sistema de medición cuantitativo de la severidad del problema y que se divide por zonas musculares. ¿Qué tanta diplopia hay? ¿Qué tanta tosis palpebral hay? Músculos faciales, elevación de cabeza y piernas en supinación, decúbito supino, se refiere, elevación de los ambos brazos a 90 grados, contar hasta el 50 y deglución, y bueno, capacidad vital, que es una medida respiratoria, y el peso. Eso se va a calificar con una severidad del 0 al 3 según la afección del paciente. Esto es más descriptivo por zonas. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica, esto era lo clásico, a mí todavía me tocó hacerlo mucho, y todavía se hace el test de una medicina que ya ni hay en México, a veces casi nunca se consigue, se llama hidrofonio, que es una medicina inhibidora de la acetilcolinesterasa. Lo que hace es aumentar la cantidad de acetilcolina, que no se rompa la acetilcolina. Voy a regresarme tantito nada más para decirles cómo funciona. Acá, no acá. La acetilcolina, cuando se libera, va a actuar en su lugar, y la acetilcolinesterasa, ACHE, hace que se rompa para que deje de actuar y se reabsorbe la colina y se une con acetiltransferasa, con acetilcoenzima A, para que hagan otra vez acetilcolina. Entonces es un ciclo. Lo que hace la acetilcolinesterasa, o el inhibidor de la acetilcolinesterasa, es evitar que la acetilcolina se reduzca. Entonces, para menos dar más disponibilidad a la acetilcolina y que actúe en los receptores que estén disponibles. Entonces, este hidrofonio es un potente inhibidor de acetilcolinesterasa. Entonces, está un paciente con debilidad, con tosis, con diplopia, el ojo chueco, habla muy bajito, y no puede deglutir bien, y está con esta debilidad, se le inyectaba intravenoso el hidrofonio, y en cuestión de segundos empezaba a recuperar la fuerza. Claro, le duraba unos segundos también esa fuerza, pero con eso comprobabas que era un problema de la disponibilidad de la acetilcolina. Ojo, no exactamente de los de que había anticuerpos antirreceptores, la disponibilidad de acetilcolina. Y como es la enfermedad más común, pues se tomó como un test diagnóstico para la miastenia gravis, pero hay otras enfermedades donde el problema no es precisamente el receptor de acetilcolina, sino la acetilcolina en sí. Entonces también podríamos tener una respuesta positiva con un test de hidrofonio, aunque no sea miastenia gravis clásica. Es una enfermedad miasteniforme, que no vamos a hablar de esto, pero es otro boleto, más comunes en niños que en adultos.
Son rarísimas, pero más común en todo caso en niños que en adultos. La otra cosa que se hace es medir los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Casi el 80% de las personas van a tener los positivos. Pero hay una prueba que se llama la prueba Gold Standard, que es la prueba de estimulación repetitiva. Se pone a un nervio, habitualmente el nervio facial, se le estimula a una velocidad rápida, 10 veces, y se ve cómo produce una contracción en los músculos faciales. El que utilizan es el orbicular de los párpados, se contrae, pero lo que se registra de amplitud de la onda al principio es alta y va a reducir mucho durante esas 10 repeticiones de estimulación. Y eso es la prueba diagnóstica de que hay un agotamiento. O sea, la primera contracción genera una salida, la acetilcolina hace que se contraiga el músculo, pero después ya no hay receptores disponibles, entonces se satura ese músculo, y entonces por más que yo le estoy disparando y le estoy mandando acetilcolina, ya no hay manera de contraer el músculo porque ya no tiene receptores están bloqueados o disminuidos con los anticuerpos. Entonces la prueba de estimulación repetitiva es el gold estándar para diagnosticar la miastenia gravis. Y más es una prueba que es de fibra única que se llama de Jeter, que es muy difícil de realizar, muy poca gente la hace. La prueba de estimulación repetitiva, la prueba de Yoli, tiene una sensibilidad, ahora sí, hasta el 85%, pero la especificidad, como les dije, no es específica de esta. Es el 87%. Esta es la manera de hacerlo, eso es más allá de lo que tienen que saber. Quizás hay una gráfica aquí adelantito de qué es lo que sucede. Y lo que vamos a ver es un decremento entre la segunda, tercera y quinta respuesta en cuanto a la amplitud de esa onda. Habitualmente se hace en varios lugares, pero el lugar más sensible va a ser el nervio facial. En un niño, pues no se lo hacen en la cara, se lo hacen más bien en el brazo, en el músculo cubital. Esa es la prueba. La primera estimulación genera esta onda y después ya todas son más pequeñitas. Aquí está graficado en una sola línea más rápida. Esto es la prueba de estimulación repetitiva y es como se ve, al menos una enfermedad miasteniforme. El que les decía del jitter, es la enfermedad de la neoplasia de fibra aislada, pues ese no se los voy a comentar porque tiene que hacerse algo así microscópico prácticamente. Esto es muy importante. Al ser una enfermedad autoinmune, y como saben ya, tal vez han visto en algunas otras clases que las enfermedades autoinmunes desafortunadamente le dan más a las mujeres jóvenes, ¿no? Pues esta no es la excepción, pero importantemente cuando hay alguien que tiene una enfermedad neuromuscular de este tipo, miasténica, hay que tratar de descartar diabetes mellitus, que alcanza a veces hasta el 10%, una enfermedad de hipotiroidismo, una tiroiditis, 6%, y a veces empiezan con estas y luego viene la miastenia. Ya habíamos hablado de que puede haber un timoma, una enfermedad del timo, un tumor del timo, entonces muchas veces como el tratamiento para una enfermedad resistente, una miastenia gravis resistente, es hacer una timectomía, quitarle el timo para evitar, al menos reducir el número de nódulos linfoides que están produciendo anticuerpos contra el receptor. Pero también pueden tener lupus, artritis reumatoide, y a veces puede ser como un síndrome paraneoplásico. Entonces se producen estos anticuerpos, pero fuera del timo, en otro tumor. Entonces siempre si no encontramos, hay cosas raras, hay que buscarle una neoplasia al paciente. Bueno, diferencial, pues otras enfermedades de debilitamiento. Esta Lambert-Eaton es como el equivalente a la miastenia, que hay que estar viendo, pero hay otras enfermedades de muchas variedades que pueden producir lo mismo, o algo, no lo mismo, pero algo parecido. Una cosa importante, que creo que no lo menciono, no. Es aquí la debilidad, ya dijimos la distribución, pero la debilidad es episódica habitualmente. O sea que responde con el reposo. La debilidad de la miopatía, de la enfermedad de la atrofia muscular espinal y del nervio, el Charcot-Marie-Tooth, es una debilidad que es constante. O sea, no cambia si descansó, si no descansó, si durmió, si no durmió, si se enfermó o no se enfermó. Siempre es parecida. En esta enfermedad es diferente. En esta enfermedad pueden amanecer así como los ojos bien abiertos y todo muy bien, y conforme avanzan los minutos u horas, empieza a caerse el párpado, a tener la diplopia, porque se va agotando el músculo. Entonces es una enfermedad que responde a la fatiga muscular.
a diferencia de todas las demás, que eso es algo característico e importante en el diagnóstico diferencial. Aquí hay fatiga y también hay respuesta al descanso. Pues para el diagnosticar ya dijimos qué es lo que se va a hacer, pero pues es la prueba de estimulación repetitiva y la medición de los anticuerpos. Inhibidores de la acetilcolinesterasa es el tratamiento de elección, se llama piridostigmina, la tableta, y eso es lo que se da a todos ellos. Había hablado de quitar el timo. Cuando no responden a esto nada más, hay que dar inmunosupresores, desde esteroides primero hasta otro tipo de inmunosupresores para tratar de controlar, y si eso no responden a ello, se trata de eliminar, de barrer anticuerpos que tengamos, y es de barrer parejo, ¿no? Eso se hace a través de plasmaféresis o de instilación, administración de inmunoglobulina intravenosa cada cierto tiempo. Depende de la severidad del paciente. Estos son los tratamientos para tratar de mantener esta enfermedad en control. Pues nunca se quita, pero se puede mantener controlada. Hay otras enfermedades miasténicas que no vamos a tocar, pero son unas manifestaciones muy parecidas. Y con eso terminamos la clase de neuromuscular. Más o menos quedó clara las diferencias. A mí me importa más que se sepan que el anticuerpo y el gen, o más bien los genes y todo eso, aunque es interesante saberlo hoy día, es como lo vivimos ya todos. Es enfermedad, hacemos una medicina más de tipo genético. Me interesa que sepan a diferenciar que alguien tiene un problema neuromuscular y por dónde puede ir y cómo poderlo derivar. Y no andarle mandando plantillas para que caminen bien, porque eso es la historia para mí de todos los días. ¿Quién tiene preguntas o comentarios? ¿Nadie, nadie? Todo quedó claro, doctor. Bueno, eso espero para el examen, ¿verdad? Les deseo suerte en el examen. Si tienen dudas, pues pueden mandarle mensaje a su jefe de grupo, o no sé si es y a la subjefa de grupo también.